del testigo del expresidente Alan García desde a primeras horas de la mañana y el querer permanecer para poder absolver cualquier duda. Sin embargo, no por ello tampoco se puede decir que no se quiere colaborar porque se está confabulando o especulando situaciones que no son ciertas. Entonces, es evidente y es natural que nosotros sí querramos decir formule bien la pregunta o refiérase más bien a argumentos, a hechos concretos y no especulemos, porque eso tampoco tiene ningún sentido. En todo caso, ya será en el seno de la comisión que usted preside para llegar a esas conclusiones. Pero si no hay hechos, si no hay pagos más que en la cuenta de este señor, pues ¿a dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere, en todo caso, que defina bien o elabore bien la pregunta para poder saber cuál es el objetivo de esta? Congresista León, es el congresista el que tiene que elaborar su tesis y en base a la tesis, a la hipótesis que tenga, formular sus preguntas. Yo le rogaría más bien respetar la posición del congresista Castro en el sentido de formular sus preguntas. De lo contrario, si tenemos interrupciones tan continuadas, no dejamos que el congresista construya la hipótesis sobre la cual seguramente está interrogando. Congresista Ceballos, yo le rogaría que dejemos al congresista Castro ya a fin de que pueda continuar con su pregunta. Y desde este momento también... Señora Presidenta, porque sí, la verdad no le he dado la palabra al rato... congresista Ceballos, permítame por favor, estoy en el uso de la palabra. Vamos a tener que aplicar el reglamento dado que estamos teniendo hasta 6 interrupciones continuadas, así que 2 interrupciones por el tiempo que establece el reglamento. Congresista Castro. Bueno, dejemos ya de ese lado, pero algo que dentro de lo que el presidente García, expresidente García, ha manifestado que él no sabía, o sea, solamente nombra a los ministros, y eso es cierto, los ministros nombran a sus colaboradores, pero que no tenga conocimiento, por ejemplo, el caso de Cubas, no le llamó poderosamente la atención, por ejemplo, Cubas puede ser un experto en comunicaciones, porque ese era su cargo, viceministro de Comunicaciones, sin embargo, entra a trabajar en el tren eléctrico. ¿Qué tanto sabía, qué experiencia tenía sobre esa materia, en todo caso? Esa es una decisión del ministro de Transportes y yo hago confianza al ministro de Transportes. Congresista Castro. ¿Usted no le interesaba, no veía qué es lo que hacían los viceministros, por lo menos, o solamente se acaba a ver a los ministros? Básicamente me encargo, gracias, de la labor de los ministros y son ellos los que distribuyen el trabajo dentro de su equipo de confianza. Congresista Castro. ¿Usted de ninguna manera tomó conocimiento que el señor Cubas había sido delegado, estaba representando en este caso al país, a todos en general, en este tema del tren eléctrico? Señor García. Debo haber tomado conocimiento, pero forma parte de las atribuciones del ministro de Transportes. Congresista Castro. Esa es una parte que para nosotros, particularmente para mí, le digo, no le entiendo todavía porque usted se caracteriza por ser bastante agudo en muchas cosas y en este caso no me parece que usted desconociera esa magnitud del señor porque estaba fuera de lugar. Nosotros hemos visto el currículum de Cubas y estaba fuera, absolutamente no tenía nada que ver nunca. De repente alguna vez habrá subido a un tren eléctrico, pero de ahí no conocía más allá que eso. Entonces, confiar así de esa manera, por lo menos no parece lo adecuado. Por otro lado, en el caso del señor Atala también, el señor Atala, ¿quién lo nominó como al directorio de Petroperú? Tiene que haber sido el FONAFE, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Congresista Castro. ¿Tampoco usted participó en absoluto, nada en absoluto? En absoluto. ¿Le creemos? Como usted quiera, señor. Le creeremos, porque la verdad que nosotros, yo hablo de provincias, y nosotros lo hemos visto a través de los medios de comunicación muy locuaz y dando un carácter impositivo en muchas cosas. Y por eso es que me resisto a creer que no haya participado en la principal empresa del Perú todavía, no es cierto, pero ya es una cosa que quede en usted.
el caso del señor Atala, dado que nos indica en FONAFE, ¿qué información, por ejemplo, tenían ustedes respecto al caso de Petroperú, en este caso, respecto al señor Atala? ¿Nunca recibió algún tipo de información? Ninguno. El señor era miembro del directorio de Petroperú y Petroperú no tenía ninguna negociación ni para referenciar la Odebrecht. No. Simplemente Petroperú administraba su oleoducto, administraba sus grifos en ese momento, administraba su producción y punto. No, estamos conscientes de que no, que es un caso totalmente diferente, ¿no?, del caso de Odebrecht, pero queremos ir trazando una línea de conducta porque vemos que en las líneas de conducta, ¿cómo han sucedido todos estos casos? Que no solamente es en su gobierno, ha venido sucediendo desde el caso de Toledo, ¿no? Presentar a determinadas personas, etcétera, ponerlas en cargos que no son de su competencia para permitir todo este tipo de tráfico de influencias o actos de corrupción, etcétera, etcétera. Y ese es un comentario que por eso estamos tratando de construir una hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, eso nos parece un poco en su periodo, ¿quiénes estuvieron en la SUNAT? O sea, ¿quién fue el superintendente de SUNAT? No, perdone, si me va a tomar un examen de memoria, señora presidenta, le ruego que me ayude. Perdón al señor Álvarez, pero la verdad que no. Es que la SUNAT es la responsable de todo esto. Sí, esa es la verdad, todo esto tráfico de dinero, esto nosotros no necesitamos ni ir donde barata, ni es, solamente tuviéramos un buen superintendente que revise los estados financieros de las empresas, no se puede perder tal cantidad de millones. Nadie puede ganar tampoco tal cantidad de millones de un día al otro, porque la SUNAT registra todo. Por eso... Bueno, le preguntaba quién era porque generalmente la nominación también está vinculada a las presidencias, ¿no? Ese es un caso que hemos notado nosotros, en el caso del gobierno de Toledo justamente, y todo el mundo, todos los presidentes se pelean por poner a un superintendente que le sea afín, ¿no? Por eso le manifiesto. Por otro lado, o sea, usted cuando nominaban el directorio de Proinversión, ¿intervenía también esto? Perdón, el directorio de Proinversión tiene una composición establecida por la ley. Sí, pero usted no intervenía de ninguna manera, está establecida, pero es que normalmente está establecida, pero uno recomienda X, Y, Z. A eso vamos. Señor, Proinversión, presidenta, está integrada por ministros. No está integrada por particulares. Yo no podría nombrarlo a usted. No, pero los comités... Allá, muy bien, muchas gracias. Hubiera estado... No podría, porque la ley sido... establece qué ministerios conforman Proinversión. Pero bueno, a lo que me iba es específicamente al Proinversión, porque Proinversión comienza a digitar a los comités de adjudicación. Supongo que aquí se ha entrevistado a los miembros de Proinversión correspondientes a cada periodo, que eran los ministros, y se habrá visto las actas de Proinversión. Yo supongo que eso se ha hecho, pero uno no es libre de nombrar a quien quiere en Proinversión. Eso está establecido por la ley. No, por eso, pero disculpe que le vaya, de repente me haya cometido el error de decirle, pero es que aquí, a través de Proinversión, es lo que se denominan los comités de adjudicación. Y esos comités de adjudicación generalmente son los que han venido trabajando de una manera un tanto oscura, ¿no? A eso voy, porque hay que establecer la responsabilidad también del comité de adjudicación en el caso de el caso del tren eléctrico, o también en el caso de la interoceánica o en cualquiera de los casos, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahora. ¿Algún comentario, señor García? Sí. Primero habría que investigar Proinversión, que es, de acuerdo a su ley, autónoma en sus decisiones. Y en segundo lugar, los comités de adjudicación, como está visto en su investigación, los establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con las personas de confianza del ministro. El presidente de la República dirige la política general, no
de las múltiples cosas que se hacen no está tras cada funcionario, que son 12.000 funcionarios de importancia. Estamos de acuerdo, inclusive por lo menos siempre hemos pensado que necesitamos unos 5.000 funcionarios a uno para el Estado, pero no se cumple eso, ni siquiera 1.000, porque estamos viendo de que personas que no están adecuadas para determinadas funciones simplemente se toma, porque hay que ser sincero, en el Perú no se cumple eso, tiene una norma y coloca a quien sea en uno u otro lugar para hacer lo que ha venido sucediendo, pero si no queremos reconocer eso como una verdad, o por lo menos parte de la verdad del país, bueno, ya es otro tema. Ahora, esta situación, a nosotros nos interesa el tema, por ejemplo, cuando usted habla de gestores de inversiones. Esa es la labor, pues, del nivel político, ¿no? Pero, como decíamos hace unos minutos, también eso a veces choca con unos juegos de intereses, ¿no? Entonces, yo veo que, y tengo que reconocerle una habilidad que tiene usted, una habilidad donde gran parte de la gente que los rodea, no todos por supuesto, resultan siempre bien beneficiados. Y eso está, por eso es que están los Cubas, todos esos. Perdón, yo no le estoy diciendo a usted, el que quiere asustarse que se asuste, pero sin embargo. Perdón, congresista Castro, a fin de cautelar el debido proceso, vamos a dejar que el abogado se pronuncie. No sé, señor abogado, qué es lo que usted tiene que... para dejar constancia que acá el debido proceso se respeta. Si usted tiene algo que decir, señor abogado, no. Congresista Castro, continúe entonces. No, lo que pasa es que aquí hay un eje pivot en este tipo de cosas, y eso lo vemos en cualquier lugar que ha sucedido este tipo. Hay un pivot, unos que están con un pie dentro del Estado y otros que están con un pie fuera del Estado. Entonces tienen esos dos vínculos que les permite trabajar por un lado y trabajar por el otro. Y eso es lo que han hecho, por eso se han construido las fortunas en el Perú. Ahora, eso es lo que tenemos que evitar, pues, por lo menos en ese caso. Y eso no solamente es acá a nivel de gobierno nacional, se presenta en los gobiernos regionales. Y hay gente que tiene esa virtud, puede estar adentro y afuera como satélites alrededor mucha gente, y que resultan siendo beneficiarios. Ahora, si nosotros queremos tener un Estado limpio, un Estado libre de corrupción, es indudable que tenemos que ir eliminando todos esos tejidos sociales que están adentro y que están afuera. Y esa es una tarea que también le hemos escuchado al propio presidente García, expresidente García, que también está en esta tarea contra la corrupción. O sea, no tenemos por qué saltar tanto hasta el techo. Darnos cuenta perfectamente que hay redes que hacen y deshacen del Estado peruano. Y por eso es que nunca conseguimos los niveles que realmente nos merecemos, señora presidenta. Por lo menos, en este sentido, señora presidenta, para no hacer saltar más a más gente, pues sencillamente. Muchas gracias, señora presidenta, por lo menos en esta etapa. Gracias, congresista Jorge Castro. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, yo he pedido intervenir al final, aunque sé que después usted se reserva siempre ese lugar, para justamente escuchar a mis colegas parlamentarios y con una intervención inicial no inducirlos a que puedan tener una predisposición especial. Han podido preguntar con absoluta libertad todo lo que consideran pertinente, incluso la última intervención del congresista Castro, a mi modo de ver, penosa, porque no tenía nada que preguntar y se puso a especular, ¿no? Al punto de que las únicas preguntas que hizo fue algo que podía haberlo consultado en el Google rapidito, ¿no? ¿Quién fue presidente de SUNAT? Y ese tipo de cosas, lo cual demuestra falta de preparación. Señalar, Presidenta, que como miembro de la comisión que presidió el congresista Pari, y aquí está presente también la congresista Beteta, vimos pasar por esa comisión al señor Barata, ¿no? El señor Toledo, hemos visto la situación en la que estaba el señor Humala, el señor Odebrecht y el señor Alan García aquí presente. Pero la única diferencia que hay entre lo que pasó en la Comisión Pari y lo que pasa en la actualidad es que todos los primeros mencionados o están presos o están prófugos. El único que está en la misma situación jurídica que estaba cuando compareció ante la Comisión Pari es el presidente García.
De manera que ha transcurrido bastante agua debajo de los puentes en estos últimos meses y es evidente, presidente, que eso puede haber generado en algunos congresistas algún mecanismo de autodefensa, queriéndose mostrarse demasiado perspicaces o lo que fuera. Y en estas cosas la perspicacia, presidenta, está bien para la prensa, está bien para los opinólogos, pero lo que nosotros necesitamos son hechos. Y nosotros necesitamos interpretar los hechos en función de encontrar si alrededor de esos hechos hubieron inducciones de carácter delictivo, como pago de coimas o futuros pagos de coimas, etcétera. No estar lanzando suposiciones simplemente, bueno, todos hacen igual, etcétera, porque eso desnaturaliza y deja mal a nuestra comisión. Yo podría en ese sentido, presidente, también recordar que un congresista que no declaró un carro y después falsificó una firma, según dicen sus rivales, para que ese carro pueda ser regularizado, bueno, en la Comisión de Ética lo analizamos en función de los hechos y a ese congresista, bueno, le dijimos, está bien, como son hechos anteriores y pudimos analizar los hechos, ya usted vaya y pase, pero no vamos ahí a generalizar que todos los congresistas hacen exactamente lo mismo, porque así lo hacen todos, pues. Aquí hay que venir con seriedad y con seriedad son los hechos. Y entonces cuando se levanta el dedo, Presidenta, hay que tener, perdón, ya ves. Entonces, yo no he aludido a nadie, entonces si alguien está saltando es porque se siente demasiado aludido y eso no está bien, pues. Es más falso que García, he dicho. Orden, congresista Castro, por favor. Por favor. Es una falsa de respeto porque el señor se está... Por favor. Sabe que supuestamente... Señores congresistas. Señores congresistas. Me someto a todas las investigaciones. Congresista Mauricio Mulder. Bueno. Agarré carne, pues, presidente. Y eso, pues, revela con qué intencionalidad se viene. Yo, por eso, presidenta, quería, en primer lugar, observar ese criterio. En segundo lugar, señalar que nuestra comisión, presidenta, ha buscado interrogar a muchas personas de altísimo nivel y en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski hasta ahora seguimos esperando y es cierto que necesitamos debatir qué es lo que vamos a hacer al respecto. Y si esto se quiere debatir en un marco más político, yo le propongo que después que terminemos esta parte de la sesión, incorporemos este tema conjuntamente con el que ha planteado el congresista Gino Costa, para que de una vez, pues, entonces resolvamos algunas cosas de carácter político que son importantes. Presidenta, adicionalmente señalar que todo este tema de Brasil tiene también un contexto político que yo quiero poner en relevancia. Presidenta, yo no voy a hacer preguntas, pero sí voy a hacer solamente algunos comentarios de algunas cosas. Una de las relevancias que hay que tomar en cuenta es que detrás de todas estas empresas que venían con determinada intencionalidad, se encontraba el gobierno de Brasil. Es decir, no es que simplemente estas empresas llegaron y cayeron. El presidente Lula ha sido uno de los principales promotores de esto. Y el presidente Lula viajó por toda América Latina y el Brasil es el Brasil en América Latina. Y entonces, claro, las puertas estaban muchas veces abiertas. Y él venía con estas personas. Entonces hay un contexto político ahí, presidente. Y ese contexto político es importante en su momento reseñarlo. Presidenta, el año 2004, una delegación de mi partido viajó a Sao Paulo para la reunión de la Internacional Socialista que se realizaba allá. Y esa reunión fue organizada por el PT. El PT no era miembro, ni es miembro de la Internacional Socialista. El PT es más bien un partido de origen trotskista y tiene una corriente de izquierda muy consolidada. Y en esa oportunidad, muchos dirigentes de la izquierda peruana, cuyos nombres no voy a mencionar, incluso algunos de ellos están difuntos, estuvieron presentes allí. Y cuando en alguna oportunidad, presidente, quien habla que era dirigente del partido, buscó establecer un mecanismo de
diálogo con el PT, que es un partido bastante grande, nos dijeron clarísimamente que ellos no consideraban que el APRA fuera un interlocutor válido para sus ideologías. Y que ellos tenían una relación privilegiada en el Perú con el Partido Socialista y con la izquierda. Esto nos lo dijo concretamente el señor Walter Pomar, que era secretario de Relaciones Internacionales de ese partido y cuyo nombre aparece en las agendas de la señora Nadine Heredia. De manera, Presidenta, que cuando se quiere hacer un esquema de decir que aquí había pues una vinculación privilegiada, una intencionalidad delictiva, etcétera, esto es mucho más lógico cuando analizamos el papel que ha jugado la izquierda en América Latina y el escaso papel que la izquierda ha jugado acá con esas empresas y con el Brasil. Porque los presidentes regionales de izquierda que ha tenido nuestro país, todos han estado implicados en el tema Lavajato. Y esos son temas que no hemos abordado todavía. Los hemos visto de soslayo. Cusco, Cajamarca, el propio Ancash, que tenía un discurso pues así, ¿no?, populistón. Y en eso, Presidenta, creo que hay que marcar una línea. Porque el caso de la señora Villarán, que mereció pues en algunos casos un tratamiento completamente displicente y en otros más duro, es la misma gente que vino a apoyar a esos presidentes regionales y que nos falta profundizar en esa investigación. De manera, Presidenta, que ya que estamos en este tema, señalar que lo fundamental para el caso del gobierno aprista ha sido sustantivamente el hecho de que en ese gobierno se promovieron todo tipo de inversiones para que el país pudiera tener el resultado que tuvo y que ningún otro gobierno ha mostrado en la historia de nuestro país, con la reducción de la pobreza de más de 25 puntos. Y si se dice que qué casualidad que en ese momento esta empresa tuvo más inversiones, bueno, todas las empresas del país, inclusive la bodega de la esquina, tuvieron más inversiones en esa época, porque la dinámica económica lo permitía. Ojalá hubiera un crecimiento económico en estos momentos en nuestro país que pudiera también llevar a que vengan pues influjos. Y claro, cuando vienen, no todos vienen con los mismos criterios de honestidad y limpieza. Pero es evidente, pues, Presidenta, que no se pueden hacer falacias en comparaciones que no tienen cómo demostrarse, porque simplemente son eso, falacias, y las falacias hay que denunciarlas. Entonces mi intervención es esa, Presidenta, en el sentido de dejar en actas que a partir de esta investigación lo que nosotros estamos haciendo es develar las circunstancias de esas vinculaciones de carácter ideológico y político que llevan a que a la hora de las conclusiones veamos que el estado situacional, personal de todas las personas principalísimas de la investigación que teníamos hace un año han cambiado para ellos, pero para el caso nuestro y del presidente García se mantienen incólumes porque no hay absolutamente nada. Gracias, congresista Mulder. Y ya que no ha planteado ninguna pregunta, pero sí ha puesto temas, le informo que esta comisión, por lo menos al interior del grupo de asesores, venimos trabajando, creo que se lo he informado, en algún momento debatiremos eso, todo el componente geopolítico y todo el componente ideológico que acompañó, que precedió y acompañó estos proyectos que investigamos. Hay un contexto que es necesario, tenga un marco y va a ser con seguridad, porque se viene trabajando fuertemente en eso, una de las conclusiones más importantes a las que arriba esta comisión. No es un tema que se haya soslayado, lo venimos trabajando y de hecho vamos a agradecer el aporte más proactivo de cada uno de nosotros, especialmente el suyo, que tiene un gran expertise en el tema. Señores congresistas, ¿alguna pregunta que ustedes quisieran formular antes de que nosotros empecemos con algunas precisiones finales? ¿Alguna participación? ¿Ninguno? Señor García, yo le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con los proyectos que investigamos. Algunas probablemente vayan a repetirse porque van a estar dentro de un contexto. Le pediría tenga paciencia y, si es necesario, las repita de forma resumida. Le voy a preguntar por el decreto de urgencia que usted al inicio de su exposición señaló como un decreto sobre el cual se ha hablado mucho, el 032-2009.
Le pregunto por qué en la publicación de este decreto se cambió las condiciones que aprobó el Consejo de Ministros el 19 de febrero. Le pregunto porque el acta de la sesión del Consejo de Ministros hace referencia a una concesión con recursos privados y la norma que finalmente se publica hace referencia a una obra pública. Entendiendo que esto debió ser conversado con usted, porque es un cambio importante de hacerlo con recursos privados a hacer una obra pública, se le consulta por qué este cambio. Respuesta y muy clara. Usted seguramente tiene en sus manos el informe de la Corporación Andina de Fomento sobre los esfuerzos del municipio de Lima para hacer un concurso y una licitación. Y la conclusión de la Corporación Andina de Fomento es que era imposible convocar a un concurso para 22 kilómetros, 16 estaciones y todo el material electromecánico a costa exclusiva de un inversor, porque tendría imposibilidad de recuperar en N años su inversión. Entonces era clarísimo que el viaducto tenía que hacerse como obra pública y luego concesionar el funcionamiento y el material electromecánico de 18 trenes más, etcétera, etcétera. Si el acta dice eso, es lamentablemente un error, porque ya se había concordado y se había estudiado con el municipio de Lima, el ministro de Transportes y Comunicaciones, que era imposible hacer un concurso que iba a ser declarado desierto nuevamente. De manera que por eso el decreto ya estudiado por el ministro, más allá del proyecto, estudiado por el ministro de Economía y concretado por el ministro de Transportes, estableció esta modalidad de concurso oferta a precios unitarios con participación pública. ¿Cuándo toma conocimiento usted de este estudio de la CAF? Bueno, ya en esa época conocíamos el estudio de la CAF, claro. El estudio de la CAF, de lo que usted acaba de desarrollar, entonces indicaba que este proyecto no era rentable desde el punto de vista privado y por eso ningún privado iba a arriesgarse a hacer una inversión en la que no tendría retorno. Pero además indicaba que... Pero primero me precisa eso, o sea, sí, el estudio de la CAF indicaba que no era rentable para un privado. Que yo recuerde era un análisis además muy simple. Es decir, el concurso municipal está fracasando porque uno, no hay capitales que puedan recuperarse haciendo una altísima inversión en el tiempo necesario. De manera que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía estaban muy claros que el error era ese y que no sé si en algún momento se negoció transferirle al municipio de Lima la cantidad para que ejecutara las obras del viaducto, del tramo elevado, pero era muy claro eso y por eso el decreto de urgencia así. Señor García, este informe de la CAF se discutió en una sesión de Consejo de Ministros. ¿Ustedes discutieron este cambio de obra con recursos privados a una obra pública o tuvo alguna reunión con el ministro de Economía y el ministro de Transportes para tratar este cambio? No se discutió que yo recuerde en el acto mismo del 19 de febrero, pero sí era un consenso entre los ministerios más concernidos por el tema que se requería hacer el viaducto como obra pública. Esto obviamente porque no era rentable desde el punto de vista privado. Como usted acaba de decir, en 20 años iba a fracasar porque ningún privado iba a querer Bueno, ya invertir. se habían hecho dos intentos. Se habían hecho los intentos, exacto. Y insistir en esa misma modalidad se preveía que iba a ser lo mismo, ¿cierto? Me parece que no habría capitales, en efecto. Por supuesto. Entonces tenía que ser subsidiado por el Estado. Bueno, hay que reconocer que en el sistema de transporte masivo, llámese de Madrid, de París o el de Nueva York, el Estado subsidia el transporte masivo. Esa es su contribución. Bien a través de la ejecución de las obras fundamentales, como fue el caso de París y de Madrid. Usted sabe que el conde Romanones inició el tren de París, pero con recursos del gobierno y después tomó la concesión, que es lo que actualmente tiene uno de los concesionarios que maneja este tema. Pero es imposible que a los niveles que debe estar
no es una flota de microbuses donde uno puede pagar un INTI o un nuevo Sol o una China como se pagaba antes y pueda subsistir el microbús, ¿no?, en contra del propietario. Pero aquí, donde se requiere tan inmensas edificaciones, es inevitable que el Estado participe subsidiando o la ejecución de las obras básicas o pagando una parte del pasaje potencial. Usted ha hecho referencia a los sistemas de transporte de Madrid o de París. ¿Tienen una rentabilidad negativa para el Estado estos sistemas de movilización que acaba de mencionar? Son sociedades de un estatus económico mucho mayor que el nuestro. Por consiguiente, se paga por el transporte mucho más de lo que nosotros pagamos por el tren eléctrico. Es decir, en cualquiera de esas ciudades se paga 2 o 3 veces más por pasaje de lo que nosotros pagamos, siendo que sus viaductos subterráneos tienen 100 años de existencia, de manera que ya están teóricamente hiperpagados y amortizados. Pero siempre es un problema de la autoridad del tren de esas ciudades o de los metros buscar aumentar los pasajes, porque siempre están en negativo. En el caso del tren eléctrico línea 1, ¿hay rentabilidad negativa para el Estado? ¿Se conceptualizó esta rentabilidad negativa entendiendo que la necesidad